베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres de incisión, y no pocos hombres. 아니하다. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천한 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 영하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 주옹이하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 우리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en este día santo, en este día nos has permitido de obedecer al llamado de Jesús y has hecho que nosotros podamos venir en esta hora y rendir este culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos venir delante tuyo y podamos estar llenos de ese gozo y esa gracia y poder rendir este culto. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 예수는 나의 힘이요 내 생명 되시니 구주예수 떠나가면 죄종에 빠지리 눈물이 앞을 가리고 내 맘에 근심 쌓일 때 위로하고 힘주시리 주 예수. 예수는 나의 힘이요 내 친구 되시니 그 은혜를 간구하면 풍성히 받으리. 햇빛과 비를 주시니 주수할 곡식 많도다. 귀한 열매 주시느니 주 예수. 예수는 나의 힘이요 내 기쁨 되시니 그 명령을 준행하여 늘 충성하겠네. 주야로 보호하시며 바른 길 가게 하시니 의지하고 따라가리 주 예수. 예수는 나의 힘이요 내 소망 되시니 이 세상을 떠나갈 때 곧 영생 얻으리. 한없는 복을 주시고 영원한 기쁨 주시니 나의 생명 나의 기쁨 주 예수. 예배 성공을 위해서 En este momento oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has amado, porque nos has llamado como tus servidores. Ayúdanos, Señor, que este culto sea en el cual nosotros podamos atraer tu atención y así podamos venir delante tuyo. Padre Dios, con el pecado no podemos tener este culto. Ayúdanos, Señor, que nosotros primero podamos ser humildes delante de Jesús y obrar en cada uno de nosotros. Padre Dios, aunque nosotros al vivir en este mundo hay momentos en el cual nosotros vivimos en este mundo, perdónanos por nuestras debilidades y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser esos espíritus que sean aptos delante tuyo en esta hora. Padre Dios, y ayúdanos, Señor, a depender del mérito de Cristo, de esa sangre preciosa.
Y ayúdanos, Señor, que nosotros a través de esa palabra podamos venir a tu trono y así nosotros podamos vencer este mundo. Obra, Señor, en cada uno de nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 잠겨간 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야. 오 할렐루야. 주님께 찬양과 Padre, que eres apto para recibir la gloria y la alabanza. Te damos gracias porque en el día de hoy nos has llamado y has hecho que nosotros podamos ser tus servidores, Padre Dios. Perdona, Señor, todos nuestros pecados que hemos cometido delante tuyo y toda maldad que hemos cometido a los hombres. Padre Dios, ayuda, Señor, que a través de la sangre de Cristo nosotros podamos ser limpios delante tuyo y ayuda, Señor, a poder entregar este culto apto delante tuyo. Padre Dios, tú has obrado a través de nuestra iglesia por esos 52 años y te damos gracias por ello. Y en estos años, aunque el mundo y el diablo trató de venir y hacernos caer, pero Padre Dios, nosotros hemos visto cómo tú has obrado y tú nos has dado el triunfo y ayuda, Señor, que nuestra iglesia constantemente sea guiada a través del Espíritu Santo y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser esa iglesia en la cual pueda servirte. También te queremos pedir por el obispo mayor y su familia, y también el obispo y su familia, y todos nuestros miembros y sus familias. Te damos gracias porque nos has cuidado en este año. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a primero amarte y dar gracias delante tuyo, y así amar a nuestros prójimos, y también seamos personas que estemos preparados para la próxima generación. Padre Dios, ten misericordia de nuestro obispo y ayuda, Señor, que él tenga la paz que viene de ti. Y ayuda, Señor, para que él siempre pueda llevar tu palabra y el pastoreo de la iglesia a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, para que él pueda estar lleno de tu palabra.
Padre Dios, ayuda, Señor, que en esta hora hemos venido para poder escuchar tu palabra. Ayuda, Señor, al obispo para que él pueda llevar esa palabra a través del Espíritu Santo y que cada uno de nosotros al escuchar esa palabra podamos escucharla con cuidado y así pueda haber esa obra. Y así a través de esto podamos recibir tu palabra. Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos estar siempre junto contigo. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos aceptar toda la obra de la iglesia como si fuera nuestra. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos ser verdaderos cotrabajadores del obispo. Y así nosotros, verdad, seamos verdaderos miembros que te sirvan. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 인자하심이 청정 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 주님의 성령 내게 임하여 하늘의 영광 나타내게 하소서.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en el día santo, en este día que nos has permitido, hemos venido delante tuyo con nuestras ofrendas. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Padre Dios, ayúdanos que ellos y sus familias puedan tener tu bendición. Y ayuda, Señor, que ellos puedan construir esa gloria en el reino de los cielos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias, dale la bendición. Y ayuda, Señor, que a través de tu palabra ellos puedan tener esa inspiración para poder sostener tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda que ellos han amado tu iglesia sin ningún cambio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa bendición. Y ayuda, Señor, que así puedan tener esa guía que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por todos los miembros que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan dar gracias delante tuyo y así puedan vencer delante tuyo. Padre Dios, y también queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Ayuda, Señor, que esta vez de esta ofrenda ellos puedan aceptar lo que es tuyo y esta ofrenda puede serse usada por la gloria de Jesús y por la iglesia. Damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 12, versículo 35 hasta 37. La palabra de Dios, Marcos 12, versículo 35 hasta 37. Vamos a leer todos juntos. 시작. Enseñando Jesús en el templo decía, como dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. David mismo le llamó Señor, como puede, es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. 되겠느냐 하시더라. 백성이 즐겁게 듣더라. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra del Señor por cada uno de nosotros y por el obispo. Vamos a hablar todos juntos. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하사 예배 가운데 우리를 또 불러주시고 오늘 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 말씀 듣는 우리의 또 심령을 또 복 주셔서 말씀 받기 합당한 심령 될 수 있도록 하나님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀을 증가하시는 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지시가 말씀의 또 능력을 주시고 성령으로 담대히 교회 앞에 하나님 말씀을 또 대언하며 선포할 수 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님 말씀을 교회 앞에 맹하시는 하나님의 명령 하나님의 말씀으로 듣게 도와주시고 성령으로 주의 말씀을 또 들으며 성령으로 주의 말씀을 깨달을 수 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 그러므로 하나님 앞에 교회 앞에 충성된 그리스도인으로서 온전히 승리하는 거룩한 역사를 누릴 수 있도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 감독님께 성령과 능력과 권능이 또 충만할 수 있도록 주의 권능으로 주의 말씀으로 붙드시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque en este día hemos venido para poder recibir tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros y te damos gracias por ello. Ayuda a tu siervo que tú has puesto para poder llevar tu palabra. Dale ese gran poder a tu siervo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos revestirnos de la inspiración del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, a poder recibir esa palabra del cielo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es amor. Él toma al unigénito Hijo como objeto de su amor y hace que el Hijo sea único como Dios es único. Él es único porque Él fue puesto como el único heredero de Dios. Por lo tanto, nuestra fe es confesar al único Dios verdadero y a Jesucristo que han enviado. Cuando Él estuvo en el Padre era el Verbo, y el Verbo de Dios es la justicia y voluntad. Es la verdad que no cambia. Él estuvo antes que Abraham. Como Abraham fue el siervo y profeta del Señor, fue encomendado con el pacto de Dios. El Verbo de Dios envía profetas delante de Él, y los profetas serán usados para preparar el camino. Dios juró a Isaac el pacto que fue hecho a Abraham y lo decidió por Jacobo como decreto, por lo cual la ley va primero que el Evangelio, y Elías tiene que venir previamente que Cristo. Aquellos que no tienen la profecía no son verdad, sino religión. La religión es la convicción que busca lo que no es realidad. Cristo no apareció sin ningún camino, y aquel que viene a través de las profecías es la verdad. Esta es nuestra fe. Desde el principio hubo profecías de Él, y solo cuando estas profecías sean cumplidas será aquel que Dios ha enviado y la verdad. Abraham, Judá y David fueron el camino del Señor. Todo aquel que viene por otro camino no es Cristo, sino falsos cristos. Existen muchas profecías antes de Jesucristo, y ellos prepararon el camino del Señor como el derramamiento de sangre. Como Dios testifica esto, era tiempo de que Él fuera bautizado. Amén. Jesucristo es aquel que ha recibido a los que se han arrepentido y los hace y una iglesia, y Él siempre está junto con ellos. Jesús
교회를 삼으신 이들은 aquellos que ha puesto para poder ser su iglesia, es para poder guiarlos al reino de los cielos. El hecho de creer esto es el fundamento de la fe cristiana. 그러한 사실을 믿고 있지 않는 것이 El hecho de no creer en esto son los incrédulos. 우리가 교회를 볼 Nosotros, al ver a la iglesia, 하나님의 역사하심도 nosotros podemos ver esa obra en el cual el Señor ha hecho, pero hay momentos en el cual las personas al ver a la iglesia comúnmente ven solamente a las personas que están reunidas en ese lugar y solo piensan que están haciendo una acción pues religiosa, y eso es lo único que pueden ver. Ven esa acción religiosa. 들이 합니다. Pero queridos hermanos, dentro de la iglesia podemos encontrar muchas actividades. Nos reunimos, oramos, servimos en el culto, también alabamos, también pues enseñamos, también predicamos. Pero todas estas cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia, si vemos en la perspectiva del mundo, podrán pensar solamente es un lugar en el cual pues se reúnen para que hacer las obras del hombre. 속지 말아야 Pero queridos hermanos, no debemos engañarnos de esto. ¿Por qué? Porque Dios en ese lugar, Dios es el lugar en el cual Dios está guiando a sus santos miembros, o sea, a los que Él había ya salvado. 정연하게 Es el lugar en el cual 주신 일들을 en ese lugar se reúnen para poder hacer esa obra según el orden de Dios. Es donde Dios está obrando. Aquel que está haciendo que nosotros podamos obrar es Dios. E incluso, ¿qué significa esto? Que Dios se está esforzando para poder obrar. Por eso los miembros en ese lugar están haciendo la obra que Él nos ha dicho, que Él ha determinado. 행위들을 하고 있는 거죠. Nosotros estamos haciendo esas obras que Él ya nos ha mandado y estamos haciendo esas obras que Él nos ha determinado. 이러한 분명한 사실이 있는데도 불구하고 Pero incluso con esta verdad, incluso las personas dentro de la iglesia no aceptan el hecho de que el Señor nos está guiando personalmente. No hay muchos que creen en ello. 하고 있지 않은 것. E incluso en medio de su realidad no aceptan esto, de que Dios está guiando a los miembros, a los santos. Pero como no tienen esto y no piensan acerca de esto, ellos mismos están teniendo esa vida religiosa. ¿Por qué? Porque solamente siguen su propia conciencia, solamente siguen sus acciones religiosas. 그들의 눈에 하나님이 보이고 Pero queridos hermanos, como ellos no están viendo a Dios, ellos 좀처럼 할 수가 no 없게 pueden pensar de que Dios está en ese lugar. 전혀 생각하고 있지 않은 E incluso más allá, no van a poder aceptar que Dios verdaderamente existe. 어떤 다른 영역에 있는 ¿Por qué? Porque 것으로 solamente pensarán de que Dios está en otra dimensión o lejos de nosotros, como si fuera algo abstracto, y solamente está en lo espiritual y no está en nuestra realidad en este momento. Y solamente comienzan a pensar, dividen a Dios en una forma diferente, e incluso solamente está pensando que Dios está, 하나님께 비교하자면 하찮죠. pues nos está despreciando 그러나 하나님은 y 우리를 nos está teniendo misericordia de nosotros, pero la verdad, esto no, cada uno de ellos solamente no pueden aceptar y se niegan al hecho de que, y se excusan por esas diferentes excusiones. Pero queridos hermanos, ellos mismos están juzgando a sí mismos de que ellos tienen muchas debilidades por el cual el Señor no los puede mirar a ellos, 성품 다 행위들 모두 en el cual el Señor pueda estar junto con nosotros, porque ellos mismos se consideran y se juzgan como son muy débiles. 하나님은 Pero entonces esto es algo que el Señor no desea, porque el Señor al mirarlos a ellos no los va a mirar así. 계시군요.
¿Por qué? Porque el Señor no es aquel que está lejos de nosotros y Él nos está despreciando por nuestras debilidades y y nos juzgará luego en ese día diciendo que nosotros no somos personas justas y nos juzgará y nos castigará en ese momento. 보고 있는 거죠. Piensan de esa manera acerca de Dios. Por eso, entonces, cada uno de ellos están viendo todas las cosas dentro de la iglesia como si no fueran justas, como si fueran aptas. E incluso si vemos en la parte exterior de la iglesia, aunque puede verse como si fuera iglesia, dentro de esa iglesia están juzgando que no está siendo como la iglesia que debe ser. Pero queridos hermanos, nosotros no debemos pensar de esa manera, no debemos juzgar de esa manera. Queridos hermanos, nosotros somos débiles y lo que nosotros podamos ver puedan ser cosas débiles o cosas que puedan fallar. Y en este mundo no vamos a encontrar muchas cosas que vayan a triunfar. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que en este lugar, dentro de la iglesia, es en el lugar en el cual nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos para poder obedecer a la obra de Dios humildemente y son el lugar donde se reúnen esas personas que están llenos de lo que es de Dios. Es el lugar en el cual reciben esa ayuda de Dios 경외하고 y tienen esa reverencia delante del Señor. Y están temiendo al Señor, dan gracias delante del Señor y tienen esa certeza de que Dios los guiará y son personas en el cual Dios los mirará a ellos, que siempre dan gracias por ello y ellos aceptarán que el Señor los está guiando y tienen esa certeza dentro de ellos y son aquellos que reciban la guía del Señor. Pero entonces estas personas son personas en el cual el Señor vendrá y permanecerá en ellos. Pero aquellos que no están aceptando que son pecadores, aquellos que no reciben en sus corazones el hecho de que son pecadores, entonces estas personas no van a poder ver esa urgencia. 다른 생각이 Van a comenzar a pensar en otras cosas. 중요한 일들이 Van a poder tomar otras cosas como cosas más importantes. Pero queridos hermanos, entonces en ese lugar, entonces Dios no va a venir en su presencia en ese lugar y estas personas no van a poder experimentar la obra del Señor. 여기 하나님 계시지 않아요. En los ojos de esas personas no van a poder ver al Señor. 하나님을 두려워하고 Pero si ellos dan gracias a la gracia de Dios, aquellos que tienen esa reverencia delante del Señor, aquellos que reciben esa ayuda de aquel que quiere ayudar, y cada uno de ellos que aceptan esto y confiesan de que ellos son pecadores que pueden venir delante del Señor luego de arrepentimiento, entonces en ese lugar es donde Dios obrará. Es el lugar donde Dios obrará. Ay, digamos, las personas que piensan y ven a la iglesia diciendo, ay, la iglesia tiene muchas fallas, la iglesia tiene muchas debilidades, la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que hacer y lo otro. Estas personas están trayendo los pensamientos del mundo, están trayendo esos pensamientos que no son del Señor, sino solamente traerán esos 5 sentidos, las cosas que vienen de la carne, las cosas que vienen del mundo, para poder juzgarlo esto. No podemos decir que esto sea espiritual. 그런 훈련된 그 감각으로 그 기준을 ¿Por qué? Porque ellos traen ese estándar que ellos habían traído y habían tenido del mundo, y a través de eso es lo que juzga al mundo, a la iglesia. Y luego obviamente la expectativa que ellos podrán pensar no será tan alta. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que Jesús es aquel que está junto con nosotros y está obrando con nosotros. Por eso Él es nuestro Señor. Por eso aquellos que lastiman a la iglesia, aquellos que obstaculan a la iglesia, aquellos que menosprecian y desprecian a la iglesia, vienen a través de esas acciones. 교회에 악을 행하는 자들은 Aquellos que lastiman a la iglesia 인간들의 모임이라고 생각하고
No están aceptando el hecho que es el lugar donde el Señor viene en este lugar, sino solamente están viendo a la iglesia como una reunión de personas, de hombres. 그것만이 중요한 것이에요. 교회에서 Y 기독교인이라는 para ellos solamente lo más importante es el tener esa identidad de ser cristianos, o sea, solamente ese nombre de ser cristianos, y solamente por el hecho de creer en Jesús, ellos van a poder ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahora son cristianos y ahora ellos ya podrán ir al reino de los cielos y no irán al infierno. Por eso, lo único que ellos están haciendo es están tratando de recibir esa salvación con su propia justicia, solamente tratando de aceptar, de entrar en esa categoría de ser cristianos. Y esas personas están diciendo que ellos recibirán la salvación a través de su propia justicia. ¿Por qué? Porque ellos cuando vienen a la iglesia, ellos tratarán de obtener beneficio por ello. Y cada momento pelearán con sus hermanos y con las hermanas para poder recibir lo que quiere. Por eso peleará con los hermanos, con los pastores, con todos, para poder recibir lo que él desea. 거기에 마귀가 역사해요. Pero tenemos que saber que en ese lugar es donde el diablo está orando y llega hasta el punto en el cual destruye a la iglesia, llega en el punto en el cual está obstaculizando la obra de la iglesia e incluso llega al resultado de dividir a la iglesia, en el cual ellos no van a poder recibir ese remordimiento dentro de su conciencia. 나와서는 안 된 상상도 못 Y queridos hermanos, esto es algo que no debe salir en la iglesia. Es algo imaginable dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron ver a Jesús. 교회는 하나님의 의가 Porque la iglesia es el lugar donde está lleno de la justicia de Dios. Es el lugar donde está lleno de la misericordia de Dios. Es el lugar donde la obra y el poder del Señor están obrando. Y así es como está moviendo a los miembros, a los santos miembros. Pero la persona que niega todo esto, entonces esa persona obviamente no va a poder recibir esa obra. ¿Por qué? Porque solamente en el lugar donde están llenos de esos pecadores, en el cual el Señor está con su misericordia por ellos. 교회를 업신여기는 Pero queridos hermanos, aquellos que menosprecian y aquellos que desprecian a la iglesia están tomando a Dios como si fuera un Dios que está alejado, como si fuera un tipo de concepto, 추상적 존재나 como si fuera un ser abstracto. 하나님은요. Pero queridos hermanos, Dios, nuestro Dios, es aquel que nos ha salvado a nosotros, que nos guía a nosotros, que viene y nos guía personalmente. Eso es algo que no debemos olvidar. 우리의 신앙의 삶 자체는 Nuestra vida de fe, nuestra fe en sí, nuestra vida de fe es algo que el Señor ha diseñado y nos ha dado a nosotros. 모양을 주신 삶이에요. Es esa vida en la cual Dios ha formado y nos ha dado a nosotros. Y nosotros ahora recibimos su guía. ¿No es así? 구상 자체가 Y a través de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, esa fe, esa vida de fe que Dios nos ha dado, es algo que Dios nos ha dado a nosotros personalmente. Esa vida de fe en el cual ahora Dios está en nosotros, es algo que Dios ya ha diseñado por nosotros. Él no solamente es Dios, sino que Él también es hombre. Y esta es la razón por la cual Él puede hacer esto en nosotros. El hecho de que Él ha venido como hombre en esta tierra, el hecho de que haya venido como hombre, no solamente es para dar su vida por nosotros, no solamente es para dar su vida por nosotros, 전적으로 sino que es 우리를 위해 aquel que se ha sacrificado por nosotros, y es para que Él pueda estar junto con nosotros en medio de nuestra vida, en medio de nuestro presente en el día de hoy. 예배의 그 어떤
예배 안에서 우리의 심령이 정말 깨끗해질 그 순간에 Y no solamente es que Dios esté junto con nosotros en el momento en el cual nuestros corazones sean limpios en el servicio o en el culto. Y no es el hecho en el cual el Señor se alejará de nosotros luego de un momento, de un tiempo. No es cuando el Señor lo desea, vendrá a nosotros. Y luego cuando Él no quiere, se alejará de nosotros. No, este no es nuestro Dios. 우리가 그런 세상적 관점으로 보면 교회의 Si nosotros vemos a la perspectiva 허술하지만은 del mundo, podemos ver de que las cosas del mundo y la iglesia en sí son débiles, no son muy imperfectas, pero tenemos que saber de que esto, así, la iglesia en sí es ese instrumento que el Señor usa para poder guiarnos a nosotros. La iglesia no tiene esa ley como de las cosas del mundo. Por eso, si uno desea destruir a la iglesia, lo único que tiene que hacer es venir y tomarlo y hacerlo y venir y juzgarlo con medio de la ley del mundo. Pero tenemos que saber que la iglesia, aunque es imperfecta, es ese instrumento, es ese diseño que el Señor ha creado para guiarnos a nosotros al reino de los cielos. Pero las personas que toman esto como debilidad, la verdad es esa fortaleza del Señor, que nos dice en 1 Corintios 1:18 y también versículo 21, aunque los ojos del mundo podrán ver que las cosas de la iglesia son locura y lo dan a perder. Pero tenemos que saber que es ese instrumento que el Señor nos ha puesto a nosotros para poder salvarnos a nosotros con el poder de Dios. Tiene esa fortaleza para poder salvarnos a cada uno de nosotros, 찌를 수 있는 en el cual Él puede, a través de la iglesia, quita todo pecado, y aunque en las perspectivas del hombre podrán verse débiles, como si fuera algo débil, 우리의 구원은 es esa fortaleza del Señor. Queridos hermanos, tenemos que saber esa vida de fe que tenemos es para la salvación. Esa salvación que nosotros recibimos es a través de esa vida de fe. En medio que esa vida de fe está continuando, también esa salvación está continuando. 하나님이 주신 삶을 살고 있는 것이고요. El hecho de que nosotros recibimos esa salvación es que nosotros estamos viviendo en esa vida que el Señor nos ha dado a nosotros, en esa vida en la cual Dios nos ha dado a nosotros para que así nosotros podamos vivir a través de ellos. 내가 사는 삶은 예수의 삶. Nuestra vida de fe, que es esa vida de Cristo, esa vida de Cristo. 우리에게 나눠 주셔서 Y Él nos ha compartido su fe, su vida a cada uno de nosotros. Y como Él, siendo un ser histórico, Él estuvo en esta tierra como hombre, pero Él es Dios. 하나님이신데도 Él, incluso siendo Dios, 그리고 Él, incluso siendo Dios, y aunque tuvo a esos diferentes atributos de Dios, Él mostró esto al mundo de que era todopoderoso. 하나님만이 가지는 그 엄청난 그 Y también mostró esa misericordia que solamente Dios tiene. E incluso Él muestra su gran amor. Él muestra esos diferentes atributos que son de Dios y su gran poder como Dios. Pero hubo muchas personas que no quisieron escucharlo a Él. Eran muy pocas las personas que creían en Él. Aunque Él era Dios, aunque Él es Dios, Él mostró en esta tierra muchas debilidades. 사람을 구원하고 싶기 Pero Él ha venido en esta tierra para salvar al hombre. Por eso vino de esa manera. Él vino para poder tener ese encuentro con las personas. Él vino para poder entender esas debilidades de los hombres. Él vino para poder compartir su corazón con ellos. Él vino para poder tener esa misericordia de ellos. Él vino para mostrarnos esto a cada uno de nosotros, de que Él vino como hombre y aunque las personas vieron sus debilidades, Él está junto con nosotros y Él es aquel que quiere estar junto con nosotros, que quiere vivir junto con nosotros. Él es aquel, aunque tenemos muchas debilidades, Él quiso venir en nosotros y ser nuestro Dios. Él mostró esas diferentes cosas. Aleluya.
예수님은 굉장히 Queridos hermanos, Jesús fue menospreciado en esta tierra. 지금 교회도 그렇게 무시하는 사람들도 E incluso dentro de la iglesia en este momento hay muchas personas que menosprecian al Señor. Incluso dentro de la iglesia hay muchos miembros que menosprecian al Señor. Pero queridos hermanos, aunque a nosotros en este momento seamos menospreciados, el Señor está junto con nosotros. Él es aquel que nos ha salvado a nosotros y Él es y nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos entrar en esa vida eterna. El hecho de que nosotros nos hemos reunido en esta hora no es una acción religiosa, sino que nosotros estamos recibiendo esta guía del Señor. ¿Por qué nosotros oramos? Es para que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones. 찬양은 왜 합니까? Porque nosotros estamos alabando. Porque alabamos al Señor. Es para mostrar nuestra verdad delante del Señor. A través de estas alabanzas podamos mostrar esas emociones, esas verdaderas emociones delante del Señor. Es entregar nuestro corazón delante del Señor. Por eso el Señor se encuentra en medio de la alabanza. ¿Por qué será que nosotros servimos a la iglesia? No es a ese servicio que nosotros hacemos como si fuera un servicio comunitario, sino que es para el Señor. Porque esa persona, como es santa, esa persona está haciendo esa obra que pertenece al cielo, está haciendo esa obra que es de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros ofrendamos? No es porque la iglesia está tratando de tomar algo de nosotros, es porque nosotros somos el pueblo del Señor, porque nosotros pertenecemos a Dios. ¿Será que pertenecemos al diablo? ¿Será que pertenecemos al mundo? ¿Nosotros a quién pertenecemos? Pertenecemos a Dios. Por eso es la cual nosotros obedecemos, ofrendamos. Porque nosotros predicamos, es porque es el deber de cada uno de nosotros, ese trabajo de cada uno de nosotros. Por eso nosotros vamos y predicamos. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros enseñamos? Es para que esas personas puedan cambiar y puedan conocer la voluntad de Dios y puedan quitar esa ropa de pecador. Por eso ¿por qué tiene que amar? Porque tiene que tener compasión del otro, porque tiene que tener esa comunión con nosotros. Es porque el Señor nos ha hecho a nosotros. Es algo que el Señor nos ha dado a nosotros. Es porque dentro de existe esa ley de Dios. ¿Cuál es esa ley de Dios? Ese mandamiento de Dios, que nosotros amemos, que nosotros tengamos esa compasión. 그리스도를 따르는 제자입니다. Nosotros somos discípulos que seguimos al Señor. Yo soy discípulo del Señor. Esto es testimonio. Esto tiene que dar testimonio. 교회는 종교단체가 뭐예요? Queridos hermanos, la iglesia no es el lugar en el cual es una reunión religiosa, en el cual nosotros en aquel día iremos al reino de los cielos y tendremos la salvación en ese día. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que la iglesia es el lugar en el cual el Señor está obrando en este mismo momento, en este mismo presente, y se está esforzando para poder obrar. Y es lo que nosotros tenemos que ir junto con el Señor. Que tenemos que estar junto con el Señor, y el Señor está obrando en este momento. Aunque esta carne tiene muchas debilidades, esto es el que el Señor nos ha dado a nosotros. No es algo que el Señor nos ha dado a medias. 기존에 갖고 있던 이런 Y el Señor no es un tipo de concepto o es algo abstracto, sino que es una realidad. Queridos hermanos, tenemos que abandonar lo que es de este mundo. Queridos hermanos, tenemos que sostener dentro del Señor. 학점을 오히려 노리고 있는 Y tenemos que saber que nosotros estamos junto con el Señor, aunque no sabemos cuánto nosotros iremos y no sabemos cuándo iremos al reino de los cielos, pero espero que todos nosotros podamos ser personas que puedan obtener esta oportunidad y poder venir delante del Señor en el lugar donde esté lleno de la paz, de la misericordia del Señor, no solamente en esta generación, sino en la próxima generación. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que el Señor, que cada uno de ustedes puedan obrar en la presencia del Señor, para que ustedes puedan recibir esa presencia del Señor, 겸손하신 주님을 para que cada uno de ustedes puedan ser humildes delante del Señor, como el Señor fue con nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de nosotros podamos triunfar en ese plan de la salvación. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Miremos en el pasaje bíblico que hoy hemos leído. 지난 Si vemos en el pasaje bíblico, es una continuación de la palabra que hemos leído la semana pasada. 이번에는
주님이 질문을 던지시면서 Y esto comienza con una pregunta que el Señor hace a los profetas, a los escribas y a los fariseos. Normalmente en ese momento el Mesías era considerado como un hombre. 인간 En ese momento el Mesías era considerado como un hombre. 이스라엘을 Y el Mesías era aquel que era considerado como aquel que los iba a salvar de este mundo. Y lo único que ellos esperaban era este Mesías. Estaban esperando a un hombre. 다윗의 아들 중에서 나온 Y ellos sabían de que este Mesías iba a salir del linaje de David. 보면은 Iba a ser hijo de David. 주님 당시 계셨을 때 Pero entonces si nosotros vemos en toda esta situación, 오셨던 예수님은 그리스도 podemos ver de que había en ese momento ese ambiente y ese entorno en el cual Jesús, ese hijo de José que venía de Nazaret, él parecía que él era el hijo de David, o sea, este Mesías. Pero 무슨 공식 hubieron muchos momentos en el cual lo menospreciaron porque Jesús exteriormente no era aquel que tenía muchas experiencias o tenía mucha educación, o incluso 그냥 인간이다라고 ellos pensaron de que el Mesías iba a ser un hombre común y corriente. 그리고 주님이 모든 이런 벌어지는 일들 그가 행하시는 Pero 말씀하시는 일들 이 toda esa obra que Jesús había realizado, todas esas diferentes cosas que él había hecho, todas esas personas en ese momento eran esas acciones en el cual ellos podrían pues pensar que él era el Mesías, o pues si él fuera el Mesías no quería que él fuera el Mesías, aunque lo fuera. 말씀과 Si nosotros vemos 짝이 되어 있는 마태복음을 보면 en Mateo, que habla del mismo tema en el cual hoy hemos leído. Si vemos en Mateo 22, 41 y 42, ¿qué es lo que dice? Y estando junto con los fariseos, a Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Pues era obvio en ese momento, el Cristo, ese Mesías, iba a ser el hijo de David, y en el cual ellos iba a venir y los iba a librar de todo pues Roma. Y por eso el Señor les preguntó de qué, o sea, de quién era hijo, o sea, de qué linaje era. 당연히 다윗의 아들이니라라고 대답했죠. Pues obviamente ellos respondieron de David. 그걸 통해서 나오는 En el mismo versículo 42, Mateos 22, 42. ¿Qué significa esto? ¿Qué era el linaje de David? ¿Qué significa esto? Estaba confesando de que solamente es 근데 주님이 un hombre, un tipo de hombre, como un hombre común y corriente. 마가복음 시작하면서 Ahora si vemos en Marcos, si volvemos a Marcos 12, 35, ¿qué es lo que dice? 어떻게 석유는 Entonces Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, ¿por qué será que ustedes están diciendo que el Mesías solamente era hombre, 왜 사람이라고 como cualquier hombre común y corriente? ¿Por qué será que este Mesías no puede ser mayor que el hombre, puede ser Dios? ¿Por qué ustedes no piensen acerca de esto? Pero entonces ellos solamente pensaron en ese Mesías como aquel que los iba a librar políticamente. 못한 자 Y era aquel que iba a ser menor que David. Pero incluso aunque iba a ser que David tenía que ser un poco menor que David. 이스라엘을 구할 일을 하지만은 인간이 Porque era hijo de David y él solamente iba a hacer esa obra. 다윗의 좀 기질을 받은 자 DNA를 좀 받은 자 Pero entonces a las personas solamente estaban pensando en ese Cristo, en ese Mesías, como si fuera un poco menor que David, pues porque no era David en sí, y como solamente era linaje, de pronto solamente por sangre, pues tenía pues hijo de David.
y no podía ser mayor que él. Pero entonces si nosotros vemos en la Biblia, podemos encontrar muchas profecías que hablan acerca de ese Mesías, de ese Cristo. Si nosotros vemos en segunda Samuel, desde capítulo 7, versículos 12 y 13, ¿qué es lo que dice? 이 뒤를 이어서 Y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual producirá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 보좌 Y él edificará casa de mi nombre, y afirmaré para siempre el trono de su reino. Por eso está hablando acerca de ese trono. E incluso en Salmos, ¿qué es lo que dice en Salmos 89, 3 y 4? Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confiaré tu descendencia y edificaré tu trono por toda la generación. Selah. O sea, que significa amén, que es una canción. Casi todos salmos son canciones. Pero entonces podemos ver que existen muchas profecías que hablan acerca del Mesías, acerca de él. 너무나 분명한 Incluso en Mateos, si vemos en Mateos, podemos encontrar que había muchos momentos en el cual las personas confesaron de que él era el hijo de David. E incluso si vemos en Mateos, en el primer capítulo podemos ver la genealogía de David. Incluso habla de Abraham, luego David y luego de Jesús, en el cual habla de toda esa genealogía. 나를 구원하소서. E incluso si vemos en Mateos 9:27, había muchas personas que decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. E incluso en Mateos 12:23, muchas personas al ver sus obras dijeron, ¿será este aquel, el hijo de David? 그 개념과 주님을 자꾸 O sea, hubieron muchos momentos en el cual cuando las personas miraron a Jesús como 혹은 수십 aquel, el Mesías. 아예 노골적으로 다윗의 자손이요. E incluso en Mateos 21:9, cuando habló sobre cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, dijo, Hosana, hijo de David, bendito viene sobre todo a nombre del Señor. 아무래도 가능성이 있는데 Pues entonces a través de esto podemos ver de que en ese momento en el templo existía un linaje y pues toda la genealogía era escrita en un libro, y en ese momento en Israel era muy importante de quién era hijo, o sea, el hijo de quién, o qué tribu era, o qué descendencia venía, o qué genealogía tenía. 자를 정체불명한 자를 세울 수 없는 것입니다. Pero entonces ellos no hubieran podido poner a alguien que no tenía nada que ver con esto. Y estoy seguro de que hubieron muchas personas que miraron a la genealogía de Jesús. 지도자들은 이에 대해서 조용히 해요. Pero los fariseos o los escribas que sabían acerca de esto y ciertamente hubieran buscado esto, ellos la verdad hubieran tomado todo esto en silencio, como si fuera un secreto. 자손이었던 거예요. 조용. Y podemos ver de que todos ellos incluso supieron de que él era el descendiente de David, pero todos ellos odiaban al Señor. 자체가 너무 괴로워. ¿Por qué? Porque para los fariseos y sus saduceos y los escribas era un estrés el hecho de que Jesús era el hijo de David. 보는 거죠. Pues entonces, ¿qué significa esto? Que ellos consideraban a David como alguien que era grande, que era alguien sobresale. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Pero entonces ustedes, como dicen que los escribas, que Cristo es el hijo de David. Pero entonces si vemos en el versículo 36, Marcos 12:36, ¿qué es lo que dice? El Señor responde diciendo que David dijo por el Espíritu Santo, el Hijo del Señor a mi Señor. ¿Qué significa esto? El Señor a mi Señor. Si vemos a Señor, pues que es a su dueño, o sea, su Señor, 신분에게 la verdad, si vemos a Israel, 자체를 ellos no podían nombrar o llamar a alguien que era más alto que ellos, que era considerado como alguien tan grande, y por eso se le llama Señor.
Y también si vemos en el texto original, podemos ver de que cuando habla en el Señor, si también incluso si vemos en la misma palabra en Salmos 110:1, también cuando habla sobre este Señor en la misma palabra, se le llama Jehová, o sea, Adonai. 이게 이제 헬라어로 된 것이 오늘 성경 말씀에 있는 이거예요. 둘 다 똑같은. Pero entonces, si nosotros vemos en griego cuando habla acerca, y incluso en hebreo cuando habla sobre esa palabra, está hablando de Señor, mi Señor, mi Señor, el Señor a mi Señor. O sea, uno es Dios y uno es el Señor. 근데 이건 다윗이죠. Podemos ver por eso, si vemos, cuando vemos el primer Señor, está hablando de Jehová, y cuando habla sobre mí, está hablando de David, y luego de mi Señor, o sea, a mi Señor, está hablando sobre ese Mesías. Está hablando sobre ese Mesías. Cuando en ese momento, cuando habla acerca de Jehová, ellos no pudieron llamarlo con su nombre, pero lo habla, o sea, lo está llamando como Señor. Pero este segundo Señor, también, ¿qué es lo que está diciendo a través de esto? Tiene la misma autoridad y tiene el mismo poder que este Jehová. O sea, su estatuto es igual que esto. Aunque son dos diferentes, 동등한격으로 부르고 있는 것입니다. los está llamando de la misma manera. No dividiendo, sino está diciendo, el Señor a mi Señor. 옛날 사람들이나 혹은 그 이후의 신학자들도 이거 다윗이 말 Pero entonces, hay muchas personas que dicen cuando ven este versículo que lo escribieron o sea, que fue un error, de que David lo escribió de una manera diferente. Pero si nosotros vemos en el mismo versículo, Marcos 12:36, ¿qué es lo que dice? El mismo David dijo por el Espíritu Santo, o sea, dijo por el Espíritu Santo, lo dijo de la misma, en la forma correcta, que no debemos cambiar esto. 다윗이 Pero entonces, ¿cuál es el punto que el Señor había dicho? 인간들 중에 그보다 큰 사람이 없었다. De que no hay nadie que sea más alto que aquel que Jesús había, de ese Mesías, que de ese Jehová. 하나님이시다. Si les vuelvo a explicar, les está diciendo que este Señor en el cual David estaba hablando, es mucho mayor que Jehová. 그리스도는 Que con ese mismo nombre que dice Señor, que es algo que ellos no pueden nombrar, el nombre que es más altísimo, le dice Señor, de la misma manera que en el cual llamó a Jesús, a Jehová, también llamó al Mesías. Pero entonces si vemos en el versículo 36, dice, siéntate a mi diestra. Cuando dice a mi diestra, está hablando en la misma manera que yo. O sea, no es como la mano derecha y la mano izquierda. O sea, alguien que sea un poco menor que uno. 내 밑에 참모. No está hablando de su sirviente, o sea, de mi mano, quién es la mano derecha o mi mano izquierda. No está hablando acerca de esto cuando habla sobre la diestra, sino que está hablando que es el mismo nivel. 내 오른팔격이 아닌 신. O sea, que tiene el mismo, espiritualmente tiene el mismo rango. Tiene el mismo rango, diciendo, siéntate a mi diestra. O sea, cuando dice siéntate, o sea, que estará por toda la eternidad. 원수를 Y luego sí, ¿qué es lo que dice luego en la parte de abajo? Hasta que ponga tus enemigos por estatutos de tu Dios. Y también como vemos en Lucas 20:43, si vemos a Josué, uno de ellos él estaba presionando el cuello de uno de sus soldados. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Mostrando eso, que cada uno le estaba diciendo a uno de sus generales, diciendo de que cada uno de ustedes tuvieran esa valentía y esa fuerza. Y les dijo que cada uno de esos generales pisoteara y pisara el cuello de uno de sus soldados para que ellos pudieran. Y de la misma manera, y luego hizo que todos se ahorcaran. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Hasta que ponga tus enemigos por postrar en tus pies. O sea, ¿a quién de sus enemigos? No los enemigos de Dios, sino los enemigos de Cristo.
de Cristo. Ellos serán puestos, serán oprimidos, serán suprimidos, serán pisoteados. 주의 포인트 Esto es lo que el Señor está tratando de decir, pero ¿cuál es el punto de esto? De que ustedes fariseos, ustedes debieron darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque todos estos testimonios están hablando acerca de esto. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes estaban tratando de solamente ver al Señor, solamente con sus ojos, en cambio de ver a Cristo. ¿Por qué? Porque Él incluso es el Hijo de Dios. Y como dice el versículo 37, David mismo le llamó Señor. ¿Cómo pues es su Hijo? Está diciendo que Cristo también es Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. Por eso David incluso lo llamó a él Señor. 하나님은 그리스도가 그와 Porque este Mesías es igual que Dios. Es algo que fue dicho a través del Espíritu Santo. No es algo que les estoy volviendo a ustedes, decir a ustedes como si fuera algo que ustedes no hubieran conocido, sino que cada uno de ustedes tuvieron que ver la Biblia de la forma correcta, porque en ustedes solamente comenzaron a sobrepasar las partes de la Biblia, porque cada uno de ustedes tuvieron que encontrar lo que el Señor lo que Dios está haciendo en este momento. Y solamente ustedes trataron de usar la Biblia para sus propios beneficios, sobrepasando las diferentes palabras. 그 종교 지도자들이 그리고 있던 그리스도는 Sí, 전혀 실제 그리스도와는 en ese momento, eso es el Cristo que iba a venir. Era completamente diferente a ese Cristo que estos fariseos estaban esperando. Cristo es aquel que vino como Hijo de Dios, y Él al morir en la cruz, como nos dice en Hebreos 2:14, que es, Él murió en la cruz para poder limpiarnos, para poder quitarnos de las manos del enemigo, a quitarnos de las manos de la muerte. E incluso si vemos en Hebreos 2:17, Él vino en nosotros para ser ese sumo sacerdote de Dios, para poder entregar ese sacrificio delante del Señor. Por eso Él tuvo que venir como hombre. Él es nuestro Dios. Él es Dios. Jesucristo es nuestro Dios. 한 분을 말하고 O sea, nuestro Salvador Jesucristo, como dice en Titos 2:13, desde el versículo 11 hasta el 14. Él es el Salvador Jesucristo. Él es nuestro Dios, que nos ha quitado a nosotros de toda iniquidad y nos ha purificado para sí un pueblo propio, 우리가 하고 있는 para hacernos su pueblo. Nos está mostrando lo que verdaderamente ocurrió en ese momento. Queridos hermanos, los escribas en ese momento no pudieron ver el corazón del Señor. Ellos no pudieron ver verdaderamente lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. E incluso ellos menospreciaron al Señor. ¿Y qué fue lo que dice en Juan 8:59? Que constantemente trataron de apedrearlo y de matarlo. 우리 교회도 E incluso también en Juan 10:33 dice que muchos de ellos trataron de matarlo y comenzaron a blasfemarlo. Queridos hermanos, si vemos a la iglesia podrá verse que tiene muchas imperfecciones, y tenemos que saber que en ese lugar no existe la ley, pero esa ley que existe es esa promesa del Señor. Es la promesa del Señor que nos guarda a nosotros, que nos cuida a nosotros, y es ese esfuerzo del Señor para poder guiarnos al reino de los cielos. Esa debilidad de la iglesia no tiene que ser usada 우리 약점 por el mundo. 우리 주께서 우리를 Nuestra debilidad, esa debilidad de la iglesia, ¿para qué es? Para salvarnos a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser personas que reciban al Hijo del Hombre. Queridos hermanos, incluso ellos, aunque Jesús estuvo al frente de ellos, aunque Dios estuvo al frente de ellos, lo negaron. Incluso en este momento, nosotros podemos, el Señor estará dentro de nosotros, pero Él podrá, pues nosotros podemos menospreciarlos, pero espero que ninguno de nosotros menospreciemos al Señor. Despreciemos al Señor. Espero que ninguno de nuestra iglesia, ninguno de nuestros miembros menosprecie al Señor. 인자 되신 우리 주님
여러분 Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes den la bienvenida a ese Hijo de Hombre y en medio de nuestra vida de fe, Él pueda obrar dentro de nosotros y para que Él pueda ser gozoso dentro de nosotros y para que así nosotros podamos obedecer. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que nosotros podamos aceptar esa presencia del Señor. Digan amén las personas que aceptan esto. Aleluya. Oremos en este momento. En este momento al orar, damos gracias delante del Señor porque Él está junto con nosotros, porque en ningún momento nosotros negaremos al Señor, para que el Señor pueda aceptarnos a nosotros, a que éramos débiles, en el cual Él nos ha dado la gracia al Señor. Demos gracias por ello. 겸손함으로 나아가서 Y nosotros con nuestra humildad podamos recibir esa guía del Señor para que cada uno de nosotros, para que el Señor pueda caminar junto con nosotros. Vamos a orar todos juntos. 역사하시고 도와주옵소서. 역사하시고 도와주옵소서. 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, recíbenos a cada uno de nosotros y obra en la vida de cada uno de nosotros. Y te damos gracias porque estás con nosotros y estás obrando. Ayúdanos a no ser igual que el mundo. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros que éramos lejos y nos hemos alejado de ti, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo. Y ayuda, Señor, que tú seas el que nos llenes en todas nuestras debilidades y así podamos amarte con todo nuestro ser y podamos saber y conocer de tu presencia. Ayúdanos, Señor, para que todos nosotros seamos humildes delante tuyo y podamos recibir tu palabra. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguirte y glorificar tu nombre. Ayuda y danos la bendición a cada uno de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 나는 오늘 여러분과 이 노래를 En este momento espero que nosotros podamos alabar en esta hora. Esta alabanza es una alabanza que ustedes han escuchado anteriormente. La alabanza significa bendigamos al Señor. Si vemos en el pasado a unos momentos en el cual las personas alabaron al Señor, 당신에게 큰 복이 de que el Señor, que dando, glorificando y alabando al Señor, yo te alabo, bless the Lord my soul. yo alabo al Señor, yo doy gloria al Señor. 우리에게 언제 축복해요? Cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nuestros corazones están felices, 뿐 아니라 no solamente en esos momentos, sino en el momento en el cual estamos tristes o cuando estamos felices o cuando estamos en dolor, nosotros siempre tenemos que bendecir al del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Cuál es la razón de esto? 이유가 몇 가지나 있어요? ¿Cuántas razones nosotros tenemos? Más de 10,000 razones nosotros tenemos para poder alabar al Señor, para poder glorificar al Señor. 때나 괴로울 때나 더욱 En cualquier momento nosotros tenemos que alabar al Señor y glorificar al Señor. Por favor, todos de pie y vamos a alabar. 성축해 내 영혼아 거룩하신 이름 잊어
노래로 나 주님을 경배해. 해가 뜨는 새 아침 밝았네. 이제 다시 주님 찬양. 무슨 일이나 어떤 일이 내게 놓여도 저녁이 올 때 나는 노래해. 송축해 내 영혼 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 내 주님을 경배해. 노하기를 더디하시는 주 그의 크신 사랑 넘치네. 주의 선하심 내가 노래하리. 만 가지 이유로 나 노래해. 곧 그날에 나의 힘 다하고 내 삶의 여정 마칠 때 끝없는 찬양 드리리라. 만년의 세월 지나 영원히 성축해 영혼 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배. 성축해 손들어 갑시다. 성축해 내 영혼 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배. 성축해 성축해 내 영혼 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해. 나 주님을 경배해. 나 주님을 경배해. 할렐루야 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos 우리를 살리시고 보존하시고 que reciben esa guía y ese amor del Señor, y que el Señor obra en este momento en medio de nuestra vida de fe y todos aquellos que lo reciben por todos los siglos.
Amén. 자, 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor. 그리고 Y queridos hermanos, como el Señor ha orado en nosotros, doy gracias delante del Señor y demos gloria delante del Señor porque hemos terminado con nuestra dedicación para nuestra iglesia y todos juntos hemos entregado nuestro corazón y nuestras fuerzas y doy gracias a todos nuestros miembros por esforzarse. 또 창립 감사를 Y también nosotros hemos terminado y también hemos celebrado incluso en este culto 그래서 그날을 de la fundación de nuestra iglesia, el aniversario de nuestra iglesia. Y muchas personas vinieron a la iglesia en todos lugares del mundo. Y estoy seguro de que Dios ha visto todo esto y se ha complacido por cada uno de nosotros. Y espero que todos juntos podamos tener esa fuerza. 우리 하나님 인도해 주시고 Y espero que ninguno de nosotros no 우리 여러분 되시기를 desfallecemos, sino que volvamos a tener la fuerza, porque el Señor nos ha amado y espero que el Señor pueda obrar en nosotros. Espero que nos podamos esforzar. Gracias.